Con los grillos se sacan, es proteína, Sí. harina, ¿no? Sí, harinas. También están pensando hacer eso con las cucarachas, ciertas Wow, blatodeas, pues que desde que las crían bien no hay ningún problema. Néstor, en este juego solo hay un animal y es el caballo. Sí. ¿Cómo te va con el ajedrez? ¿Jugaste ajedrez o no? Sí he jugado ajedrez, me han enseñado algunos compañeros, pero no me he ido muy bien. Conozco los movimientos pues, básicos, pero ¿Y cuál color te gusta más entre el blanco y el negro? ¿Y qué figura te gusta de el esas? caballo. Ah, bueno, toma el caballo. Es una muy buena ficha. Sí. Yo voy a tomar, a ver, la reina. Me gusta, para ver si con la reina podemos cosechar el producto de las abejas. Bienvenido en Tablas, Néstor. Muchas gracias. Yo cuando pienso en abejas, pues definitivamente por mi edad, pues no me puedo sustraer a las tiras cómicas de los años 80 y de una en particular que era Maya, la abejita Maya. ¿Conoces la abeja Maya? Sí, ¿no? sí la conozco, claro. Sí, ahí está Maya y Willy, que eran muy divertidas. Y luego de ella había una que era, había una abeja que era un abejo, pues se puede hablar de abejo. ¿Zángano? Una abeja. Yo creo que zángano. sí, debe ser un zángano que Los era machos son este, zánganos. que está en primera plano, que es José Miel, que era toda una tragedia porque José Miel pues no podía nunca encontrar a su mamá, porque siempre estaba como en otra colmena, qué sé yo. Ese Pero- sí no lo conocí. Pero de ahí para acá poco sé de las abejas, vos sos apicultor. En ese momento estoy en ese proceso, Ya. aprendiendo pues todo lo que es el arte de la apicultura. ¿Cómo poder definir la apicultura? Pues yo le definiría básicamente como el arte de cría y manejo de abejas. De abejas. Así le definiría yo pues en pocas palabras. Ya, esto estamos hablando de que la relación entre los hombres y las abejas se remonta a qué momento histórico. Bueno, se tiene registro de arte rupestre pues ya con la cosecha pues de la miel y de cómo ellos cosechaban la miel pues desde ese entonces. Entonces pues se podría imaginar que eso ya lleva miles y miles de años. Claro, Realmente los faraones también lo utilizaban mucho. Eso ya fue hace 5000 años. Bueno, uno tiene la idea cuando oye de hablar de las abejas y la miel, que esto es una tradición europea, pero tengo entendido que esto viene de Asia, de Oriente. De Oriente, sí. Ya, y ese avance o en el mapa, ¿cómo puede migrar? O sea, ¿cómo llega a Europa, mejor dicho? Pues yo tengo entendido que lo que fue la abeja europea, que se conoce como abeja europea, a Europa fue desde Asia, los viajes de Marco Polo. Ya. Porque había pues un emperador romano al que le interesaba mucho la miel y a él le llevaba miel y le encantaba, pero en algún momento él dijo no quiero esperar a que usted vaya así me la traiga, sino que la quiero tener acá, entonces la transportaron a Europa. Había una abeja un poco defensiva, agresiva, no sé, en África muy productiva de miel, entonces ellos trajeron como que esas dos especies acá al continente, a Brasil, como en los años 60. Ah, ok. Tanto la europea, que era muy mansita, uno la podía trabajar sin guantes, pero la otra era más defensiva, aunque más productiva. La que llaman africana. Sí, la que llaman africana Bueno, o esa y la que llaman africanizada es otra cosa. es la combinación entre la europea y la africana, que es lo que te estoy comentando, porque cuando llegó acá al continente, específicamente a Brasil, estaban trabajando con ambas especies, la europea y la africana. Ya. Y no se sabe si por gusto o por error se combinaron las jaulas y se liberaron y ya de ahí en adelante se africanizó todo el continente, desde Argentina hasta México, yo incluso creo que hasta Estados Unidos. Ya. Ya lo que uno encuentra pues de otras especies ya es porque las tienen aisladas o las tienen muy bien cuidadas pues para que no se crucen. Bueno, Néstor, pues no siempre piensa que es una abeja, pero son muchas abejas, es decir, ¿cuántas familias de abejas pueden existir o especies? No, pues especies muchas. Sí, por ejemplo, acá en el continente de abejas sin aguijón, que son las nativas de nuestro continente, son más o menos como 500 las que se tienen reportadas. Ya ahí en adelante pues especies... Y todas son
anilladas con naranja y... No, hay unas muy bonitas, por ejemplo, las eugulosas, que son las de las orquídeas, Ya. son de colores plateados muy bonitos. Aquí estamos viendo como una colección ahí que Mira. me había encontrado. Sí, ahí hay de todo, ahí hay avispas, ahí por lo que veo también hay abejorros, hay abejas. Bueno, Ahí hay eso que estás haciendo es bien interesante porque estás tratando como de captar la impronta Sí. de acuerdo a la silueta del animal. Sí, ¿De dónde viene ese amor por las abejas? Bueno, en los insectos en general y con las abejas viene desde la universidad. Los insectos en general, estamos hablando de la entomología, Sí, de la ¿cierto? entomología en general. A mí ese tema me encanta mucho y me encarreté mucho pues ya con lo de las abejas. Eso empezó en la universidad, yo soy de la Universidad Nacional, allá estudié zootecnia. Ya. La entomología no hacía parte de nuestro pensum, entonces yo me le pegaba a los compañeros que estaban viendo la carrera porque no la logré coger. Ya. Siempre se me cruzaba con una materia de mi carrera y no la logré coger como créditos de libre elección, Ya. que era la opción que tenía. Ya después, a finales de la carrera, cuando ya empezó lo que son las producciones como tal, nos daban la oportunidad de ver apicultura, y ahí la cogí, me encarreté y me enamoré de la apicultura. Ya. Yo dije lo que quiero hacer en la vida, pero no pensé que lo fuera a hacer a corto plazo, yo pensé que de pronto iba a hacer algo ya más a futuro, como mayor. para jubilación Sí. o una cosa pues así de retiro, porque cuando hice la pasantía en avicultura conocí al veterinario pues allá que me dijo que también tenía abejas, y yo dije, ah, sí se puede hacer una cosa, Hacer una cosa y la otra. y estar con las abejas, es muy posible. Ya. Y en estos momentos se me presentó ya la oportunidad de hacerlo estando un joven. Ya, sí. Y Sí. profesionalmente y aprender. Vamos a ir a Sí. un mensaje, Néstor, y cuando volvamos vamos a ver un pequeño video de ese trabajo Listo. que se hace tan importante con las abejas. Listo. Muy buenos días, aquí Milisas del Norte, comprometidos con la naturaleza. Nos encontramos en estos momentos en el municipio del Retiro, acá rescatando este bello nido, unos panales realmente muy bonitos, como se pueden dar cuenta. Se encuentran dentro del techo de una vivienda, están generando algún inconveniente y nosotros estamos aquí con el fin de reubicarlas para que no las mate. Este es el paisaje. Néstor, Saludo contame para qué estamos todos. viendo acá. Bueno, ese es un rescate que hicimos en una casa en el Retiro. El Retiro Antioquia, ¿no? Retiro Antioquia, sí. El nido pues tocó extraerlo porque ahí pues habían niños, habían mascotas, entonces ya habían tenido problemas con las abejas y nos pidieron el favor de que lo retiráramos. Ya, ¿y esto cómo funciona? ¿Ustedes los llaman? Yo tenía la idea de que uno llamaba a los bomberos. Sí, lo que pasa es que los bomberos inicialmente las estaban matando, entonces ya ellos les prohibieron hacer esa práctica y entonces ya muchas personas nos llaman a nosotros. En estos momentos Milisas del Norte, la empresa está haciendo convenios con área metropolitana y con bomberos, defensa civil, precisamente para hacer las capacitaciones a los bomberos y a defensa civil para que ellos los puedan rescatar. Ya. Esa rescate depende mucho, me imagino, de qué es lo que se vaya a encontrar o con qué se van a encontrar ustedes. Es decir, Sí. si son unas abejas productivas, si son... ¿cómo se informan o cómo era? Sí, bueno, hay mucha confusión porque las personas nos llaman y nos dicen, no, mira, es que tengo un avispero ahí y esas abejas nos están picando y entonces uno se queda como, bueno, no saben la diferencia entre avispas y abejas y son siempre muy diferentes. Ya. Entonces nosotros lo que pedimos es que nos manden fotos y videos, tanto como para identificar el tipo de nido, y ahí nosotros nos damos cuenta que es. A veces nos llaman por abejas sin aguijón, tratamos de que las dejen porque las abejas sin aguijón no hay ningún problema, pero la gente a veces se asusta cuando ve esa nube de abejas. Claro. Entonces nosotros lo que pedimos es como también una panorámica del lugar para también saber cómo vamos a trabajar. Las abejas, como por ejemplo en este video, estaban en un techo, eso ya implica un trabajo en alturas. Ya. No es lo mismo cuando se trabaja, digamos, nos han llamado en unos cultivos, donde están simplemente metidos en una roca, pues es un trabajo también diferente. Otros son en postes de luz, el trabajo también cambia. Ya. Y así, entonces... Todo depende. Sí, todo ¿Y depende. qué se hace con ellas? ¿Se reubican las Sí. que son funcionales o tienen afinidad con el tema Sí. productivo? ¿Se pueden usar o no se usan? ¿Cómo funciona? eso Lo ahí? que es el rescate de apis melífera o abeja africanizada, nosotros pues la rescatamos y la reubicamos, las llevamos a algunos de los apiarios que tenemos. Cuando son acá en área metropolitana, las llevamos a un apiario que está en la autopista Medellín-Bogotá
y ya cuando es fuera pues, de área metropolitana y miramos cuál es el lugar más cercano como para no moverlas mucho y no... Ya. Porque ellas ya se adaptan como a un clima, a un ambiente, a una flora, entonces también es procurar no moverlas mucho. Sí. Ahí tenemos opciones. Y en el caso de las avispas, como ellas sí no son productivas, ellas no almacenan miel. Bueno, aquí tengo... Entonces, aquí tengo, esas las llevamos, es una reserva forestal. aquí tengo una cajita donde hay como, de una manera muy alegórica, vos tenés como clasificados... Los 3 tipos de animalitos. Pues hay himenópteros, ahí faltan las hormigas, pero no ¿Cómo se entrarían como en llaman? ese ¿Cuál grupo. es el orden de estos animales? Bueno, el orden es himenópteros. 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 Ahí está lo que son las abejas, los abejorros, las avispas y las hormigas. Acá Ok. pues no tengo... Abejas, abejorros, avispas y hormigas. Y hormigas, sí. Todas son diferentes. Todas son diferentes, aunque pertenecen al mismo orden. Bueno, entonces me imagino que de acá las abejas son muchas, todas las abejas producen miel. No, no todas las abejas producen miel, no todas son eusociales, es decir, no todas viven en grandes comunidades ni forman nidos. Ese es un problema que se tiene hoy día porque no se conoce realmente la biología de esas abejas solitarias ni las poblaciones, entonces se pueden estar alterando y no nos estamos dando cuenta. Claro. Ujú. ¿Y estos amigos? Los Esos sí son abejorros solitarios. Sí, ellos tienden a ser solitarios, muchas veces los nidos son en madrigueras o en troncos de árboles. Ellos sí almacenan miel, pero debido pues, a esa característica de habitar en troncos de árboles o madrigueras, es muy difícil criarlas y tenerlas pues, como para la producción. Ya, pero uno puede colectar una miel de abejorro. Sí, es un poco Complicado. invasivo, sí, es complicado y es invasivo porque casi tenés que destruir el nido pues, como para llegar a él. Ya. Y estas amigas sí no producen miel. Y las avispas sí no producen miel, ellas son cazadoras, pero entonces por lo mismo son excelentes controladoras biológicas de plagas. Ah, ok. Y O se sea, estas son diferencian- carnívoras. Sí, ellas son carnívoras, la fuente de proteína de ellas es otros animales más pequeños, otros insectos, y los de los abejorros y las abejas, la fuente de proteína es el polen. Es el polen. De hecho, por eso mira que el cuerpo es así de velludo, para poder captar la mayor cantidad de polen posible. Ahí es donde uno identifica lo que son las abejas, los abejorros, de las avispas. Ya. Porque las avispas tienen el cuerpo liso. Liso. En cambio estos tienen como una suerte de pelitos y Sí, que no. están en la parte como donde estaría el aguijón, si son de aguijón. Sí, Ya. los de aguijón son las hembras, los machos no tienen aguijón. El zángano, por ejemplo. Bueno, no ahí tiene- viene otra cosa que quiero que usted me explique. Listo. Digamos una abeja, concentrémonos en una de estas que produzca miel. ¿Cuántos tipos de abejas hay en un panal? Está la abeja reina, están los zánganos, que son los machos, que van a fecundar a la reina. Esos, ¿por qué llaman zánganos? Porque no hay nada, no, más Porque no bien hacen nosotros nada. los llamamos zánganos cuando no es- hacemos nada. Sí, o sea, de hecho se le dice zánganos a partir de eso, porque ellos no tienen aguijón, entonces no pueden defender la colmena, no tienen Ya. estructuras bucales ni para construir, ni para limpiar, ni para alimentarse. De hecho, las hembras los tienen que alimentar boca a boca. Y O cuando sea, ellos su única función es estar prestos para poder fecundar a la... Sí. ¿Y lo hacen todos los zánganos o hay unos y otros no? No O sea, todos pueden acceder a la reina. De poder pueden, pero en el vuelo nupcial cuando sale la reina, solo unos pocos de toda la población logran fecundarse, por ahí unos 10 a 15. Ah, sí. En una población Y los que- otros zánganos se la pasan es zanganeando. Sí, Ya. Bueno, entonces están las abejas, que son las trabajadoras, sí, la obrera. la obrera, Que es el esta de aquí. zángano y la reina, no Ajá, más. sí, están esas 3 castas. Bueno, cada panel tiene solo una reina. Sí. ¿Y cómo funciona En para el caso replicar? de la apis mellifera o la abeja africanizada, porque en las abejas sin aguijón pueden haber más de una reina. Creo que hasta 5 reinas se han registrado en un solo nido, Ok. dependiendo también de la especie, obviamente, pero Ya. se pueden encontrar 2 o 3 reinas en un nido de abejas sin aguijón. En la apis mellifera, la abeja africanizada, esta. sí, o sea, esa, solo una reina. Una reina. Bueno, si yo quisiera hacer un trabajo de apicultura, volverme apicultor, ¿cómo inicio un proceso de estos? Bueno, lo primero que se recomienda es aprender sobre la biología de las abejas, entender cómo viven, cómo es su comportamiento, ¿sí me entiende? Cómo se distribuyen dentro de la colmena lo que son las funciones, porque por ejemplo las obreras, que son las que trabajan, tienen Aquí estamos diferentes... viendo como una Sí. distribución. Tienen diferentes funciones según la edad. Entonces uno tiene que entender todo eso antes de empezar a criar. Es lo primero Néstor, que se vamos a ir recomienda. a unos mensajes y ahorita cuando regresemos quiero que nos concentremos en ese punto, porque yo tengo también ese sueño, pero yo creo que sí, a mí sí me va a tocar esperar hasta jubilarme, pero me encantaría poder como... No, pero no necesariamente. Se puede alternar una cosa con la otra. es muy viable. ahora me contás. ¿Listo? Listo. Vamos a ir a estos mensajes. Listo.
Néstor, bueno, estamos como en un momento muy interesante. O sea, un nido de esta abeja, que es la abeja africanizada, solo puede tener una reina. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a seguir creciendo? Porque cada uno de estos cajones tiene una reina, me imagino. Sí, cada colmena tiene una reina. Hay un concepto que es la enjambración. Enjambrazón. Enjambrazón. ¿Eso en qué consiste? Eso consiste en que, bueno, ocurre en dos circunstancias, o cuando la población está muy débil y necesita moverse a otro lugar donde haya mejores recursos, o cuando los recursos están, digamos, hay buenos recursos, no, o cuando hay muy buenos recursos y hay posibilidades de que la colmena se puede dividir en dos porque ya es muy grande. Ok. Ahí lo que hacen las obreras es que cogen una larva que esté muy sana y la empiezan a alimentar 5 días de jalea real. Esa alimentación de 5 días de jalea real va a sacar lo que llaman una princesa. Okay. La princesa sale en un vuelo nupcial, Con se fecunda, los zánganos. sí, con los zánganos se fecunda y ya de ahí es que se permite hacer lo que es sobre la división de colmenas, la enjambración, ya ellos deciden si se van para otro lado o si se quedan en el mismo sector más o menos. Qué bonito eso. Es una sociedad muy compleja, ¿no? Sí, y sobre todo recrea el trabajo de una manera muy especial. Son muy inteligentes y trabajan mucho en comunidad, o sea, en pro de la comunidad, de la colmena. Del bienestar. Y finalmente pues termina una persona como tú, que ama tanto las abejas, cosechando su miel. Ellas van a tener problema porque la miel me imagino que la guardan es para poder sobrevivir después. ¿Cómo funciona eso allí? Bueno, esa es una de las cosas que a mí me gustó mucho trabajar con Héctor, porque Héctor ¿Quién aprendió... es Héctor? Bueno, Héctor sí. Sí, bueno, Héctor Valencia es el dueño de la empresa Melisas del Norte, que es una empresa familiar. Ellos ¿Cuántos años llevan Melisas del Norte? Melisas del Norte ya lleva más o menos como unos 8 años. Ya. Y unos 6 rescatando abejas. Ya. Él aprendió este arte fue en Grecia hace 20 años, cuando se fue a estudiar teología en un monasterio. Y allá él entendió que las abejas almacenan miel también como para sobrevivir a los inviernos. Entonces él aprendió como a respetarles esa reserva de miel a ellas. Él no cosecha toda la miel. Hay personas que sí cogen la colmena y los corren como trapo de cocina y hasta que no les sacan la última gota no quedan contentos. Él siempre les deja reservas de miel, precisamente para ¿Y qué se puede cosechar? ¿Se puede cosechar miel, cera, polen? Bueno, aquí tengo como algunas. Propóleo. ¿Esto es propóleo o esto es polen? Este es el polen. ¿Y cuál es la diferencia con el propóleo? No, el polen es de las flores, mientras que el propóleo ya son resinas que se recolectan de los troncos de los árboles o de las hojas, que sirven para desinfectar la colmena. Esta es la fuente de proteína de las abejas. Bueno, aquí tengo una pregunta que es muy importante y no puedo dejar de hacer. Me he sentido muy alarmado por muchas noticias, pero entre ellas la que más me asusta es que se están acabando las abejas. Y si se acaban las abejas, mejor dicho, recoja. Sí. ¿Cuál es el mito detrás de eso que te estoy diciendo? ¿Qué tanta realidad? ¿En qué consiste eso? Bueno, lo que pasa con las abejas es que ellas están teniendo problemas de población debido a muchos factores. Está lo que son los agroquímicos o los pesticidas, está lo que es la deforestación que les ha dejado sin hogar a las abejas, está el factor humano, que tienen muchos mitos con respecto al animal, entonces independiente de si les afecta o no, ellos las quieren matar. Claro. Y eso es un problema. Ellos las ven y dicen, no, yo no quiero tener eso ahí, te está generando algún inconveniente. No, pero no las quiero tener ahí. Incluso las abejas sin aguijón, las buscan y las matan porque no... Tienen muchos mitos con respecto a eso. Es un tema de miedo, ¿no? Sí, es un tema de miedo, entonces... Ese es uno de los inconvenientes también, y de ahí en adelante todo lo que usted quiera. Bueno, ¿y el papel entonces de la abeja en el ecosistema? Bueno, en el ecosistema es que ellas, pues al ser también muy sensibles, digamos, a todos estos factores, sirven como indicadores de ecosistemas. Ellas polinizan una gran cantidad de plantas de las cuales nosotros nos alimentamos. Hay unas que dependen un 100% de la polinización de las abejas, en Asia incluso hay unos lugares donde ya les está tocando hacer polinización manual. Claro. En Francia hacen transhumancia, que es llevarse las abejas a los cultivos, por ejemplo, de lo que son las almendras, para que polinicen y ya luego se las devuelven a los apiarios. Entonces, digamos... Aquí hay dos colores que además son colores hermosos, ¿no? Sí.
¿Cuál es la diferencia entre estas dos mieles? Son Bueno, dos mieles, ¿no? Color de la miel siempre va a depender de las flores que visiten las abejas. Sí. Entonces, por ejemplo, en este caso es una miel multifloral. Las abejas han recolectado néctar de toda la flora que hay en la zona. Yeah. Mientras que en este caso es una miel extrafloral de unas plantaciones de Acacia mangium. Sí. Es una planta que crece muy bien en suelos degradados. Es extrafloral porque el néctar no se recolecta de las flores, sino de hojas. De hojas. Y eso hace que el contenido de minerales sea muy alto y por eso toma ese color oscuro. Las mieles altas en minerales son oscuras y las mieles altas en vitaminas son más claritas. Ya. Esta es intermedia entre ambas. Bueno, Néstor, yo creo que quedamos sumamente como iniciados con todo esto. Otra pregunta adicional ahí. ¿Cuál es las medidas de seguridad que se deben tener para iniciar un proceso de apicultura? O sea, ¿qué tan cerca puede estar de la casa, el cultivo? Bueno, la restricción siempre es más o menos unos 200 metros de distancia de producciones animales o de viviendas. Nosotros tuvimos hicimos esa restricción en un momento y nos dimos cuenta que a veces no es tan así, porque las abejas viajan muchos kilómetros. Nosotros teníamos una abejorral y cuando la fuimos a ver estaban muertas porque había una pastura a una cierta distancia, más de 200 metros, pero las abejas viajaron, se trajeron todo ese pesticida y la colmena, tuvimos un problema muy grave realmente con eso, entonces a veces esa restricción. La de 200 metros es más que todo como para que no haya inconvenientes con los animales o con las personas, de que los vayan a picar. Ya. Bueno, Néstor, fascinante este mundo y yo creo que culturalmente hablando, las abejas nos tienen mucho que enseñar, o más bien, tenemos mucho que aprender de este animalito tan noble. Ellos son muy inteligentes. Y tan bello. Mil gracias, Néstor, por haber estado aquí en Tablas con tu caballo. Y bueno, con esta reina. Muchas gracias por la invitación. Que es la figura estrella de las colmenas. Sí.